Pues bueno, chicos, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión de comprensión lectora. ¿Cómo se sintieron con la clase pasada? ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Muy buena, profesor. ¿Así? ¿Qué tal les pareció lo que pretende este taller? ¿Si es plausible? ¿No es plausible? Bueno, para quienes se acaban de integrar, la idea de la clase pasada fue la presentación del curso en donde pues fue una introducción del por qué sale esta iniciativa, que para algunos es la primera fase del proyecto Aprendiendo a Aprender. Y lo que pretendemos con este curso, vimos por ahí lo que va a involucrar cada una de las sesiones. También no les platiqué durante la semana, pero hice algunas modificaciones. Si ven el documento original, la sesión de hoy involucraría lo que sería propiedades del texto, pero analizando bien las cosas, decidí hacer un ajuste y entrar de lleno con lo que es la parte de la comprensión lectora. Paulatinamente el siguiente sábado vamos a enfocarnos en algunos consejos teórico-prácticos que van a tener por objetivo fundamentar lo que es esta capacidad, y ya para la cuarta sesión vendría haciendo lo que son propiedades del texto. Esta sesión es como un antecedente para poder meternos de lleno con estrategias de lectura un poquito más específicas. También ya tengo organizado el material de lectura. Ya lo subí a Google Drive, nada más que entre las prisas y todo no me fue posible mandárselos antes de la sesión, pero terminando la clase yo les voy a mandar el link de Google Drive donde está la carpeta del taller, y por supuesto que ahí van a estar las lecturas, ¿sale? Del mismo modo, las ejercitaciones que vayamos a realizar, las voy a ir subiendo para allá para que ustedes tengan una mayor facilidad para poderlas bajar y hacer. Como les comentaba, desde que estaba promocionando esta iniciativa, pues la idea es que nos volvamos unos lectores versátiles, que esto es fundamental también para poder no tener inconvenientes en estudiar, ¿sale? Entonces, les cuento, y si no, les invito a que chequen el programa, y si no tienen el programa, díganme y yo se los vuelvo a facilitar. Vamos a tener lecturas de todo. Vamos a hablar de historia. Me encontré con un artículo muy interesante acerca de por de cómo el pueblo egipcio asumía la parte del erotismo, la sexualidad, un poco también para romper con esquemas, con temas tradicionales de historia. Me pareció muy, muy padre ese texto para analizar. Vamos a ver por ahí un par de cuentos. Quizá ahí salió mi lado impositivo. Bueno, no los conocía como para consultarlos, ¿no? Pues vamos a leer un textito de Edgar Allan Poe, otro de Oscar Wilde, dos autores del siglo XIX de renombre, con contrastes. Son bastante contrastantes ambas lecturas. También por ahí vamos a leer un poco de un ensayo de un anarquista que se llama Emma Goldman. Tiene un textito que habla sobre el matrimonio que me pareció también muy sugerente. Y por supuesto que entra también la divulgación científica. Vamos a leer un artículo muy pequeñito acerca del fuego, y la filosofía también entra. Por ahí creo que hay un par de lecturas que tienen que ver con filosofía. ¿Sale? Todos los textos van con la idea de ser sugerentes, interesantes, pero al mismo tiempo van con la intención de probar sus habilidades lectoras. ¿Sale? La nomenclatura que puse en esos textos van en relación a la sesión que vamos a ver. O sea que después de la sesión 4, que es propiedades del texto, ustedes van a leer y van a hacer una ejercitación acerca, no me acuerdo bien cuál puse como primera, pero cada estrategia va a ir relacionada con una lectura, con la intención de que ejerciten. En cuanto a las
actividades de aprendizaje, las voy a ir haciendo esta semana y voy a ir actualizando esa carpeta, así es que estén al pendiente de lo que ahí subo, ¿sale? Como desafío final, estoy todavía dubitativo en ver qué hacemos, porque me parece que una buena forma de integrar todos los conocimientos que implica el taller es a través de un pequeño ensayo. Esto también para vincular la comprensión lectora con otra habilidad que es fundamental, que es la redacción. El saber plasmar nuestras ideas de una forma concisa, clara y bien argumentada. ¿Sale? Que bueno, esto independientemente de la licenciatura que vayan, o si están aquí ya estando en la carrera, o por el mero gusto de aprender, es algo que de alguna manera tienen que desarrollar y que tristemente, a pesar de que escribimos todos los días, no sabemos hacer. Y la escritura llega a ser incluso algo que genera esta frustración. Se los digo porque yo he pasado por episodios así. ¿Sale? Estoy entre eso o hacer un pequeño cuestionario de evaluación múltiple que sobre todo, pues sí, favorece la parte de la capacidad de análisis, pero también para las personas que están por presentar un examen de admisión, porque tengo aquí el agrado de, no de tener gente que no solamente va a la UNAM, sino a otras instituciones, pues también les permite pulirse para esa prueba. Y la gente que no tienen esa necesidad conlleva a desarrollar ambas cosas. No estoy seguro cuál de las dos, porque también aquí tiene que ver la relación de los tiempos que tengan. Ahora que si ustedes deciden que como actividad final, ya ven que en la clase pasada les puse un super jefe de videojuegos, pudiera ser, si ustedes lo desean, poner las dos. ¿Sale? Les digo, esto en relación a los tiempos que tienen y a cómo consideren que sea necesario. Yo estoy abierto ahí sí en ese punto a tomar muy en cuenta lo que me indiquen. Y pues la idea también sería cerrar con broche de oro esa sesión. Quizá pudieran ser las dos, quizá nos veríamos en la última sesión con ese mini examen para que ustedes prueben esas habilidades y además, digamos, como última tarea, tendrían ese ensayo, que a mí me daría mucho gusto leerlos, la verdad. La verdad es que una de las cosas que me agrada como profesor y más de las materias que he dado es leer cómo se expresan los alumnos, cómo plasman, cómo argumentan. Es algo muy bonito, ¿no? Pero en fin, eso se los dejo de tarea. También para quienes estén interesados, el día de mañana inicio el taller de técnicas de estudio enfocado a las ciencias sociales, que tiene el perfil de aumentar las posibilidades de quedar en el examen de admisión. En la UNAM, eso es lo que tomo como esqueleto. Sin embargo, esas técnicas de estudio se pueden aplicar con su correspondiente adecuación para otras materias y otros exámenes. Ahora sí que los principios de estudio van a ser básicamente los mismos. Así es que quien esté interesado en participar, van a ser 8 clases dominicales de 9 a 11 de la mañana. Por aquí ya tengo gente que ya me dijo que sí, que de hecho ya voy a empezar con ellos mañana. Quienes no y estén interesados, porfa, mándenme un mensaje para que yo les cuente más de este proyecto. Y también me voy a aventurar por dar un taller de conceptos fundamentales de historia universal que va a arrancar desde lo que es historia antigua. Bueno, no me voy a abocar en las civilizaciones antiguas y del Mediterráneo, que es algo muy padre, pero que bueno, no me daría tiempo de desarrollar como manda, pero sí veríamos Grecia y Roma, Edad Media, el Renacimiento, y ya desde ahí me agarro el programa de la UNAM de bachillerato, porque me parece que es el más completo. Aunque la intención es respaldar a la gente que va a presentar su examen a la universidad, también es un curso que tiene por objetivo, pues de alguna manera, generar las bases en historia y que de esta manera, si están estudiando la carrera, la historia es una disciplina auxiliar que les permita entender mejor las materias que están viendo en su plan de estudios, ¿sale? Sobre todo a aquellas personas que están en el ámbito de áreas sociales y humanidades. En ese punto la historia es como las matemáticas para los ingenieros, ¿vale? En el caso de que no, que les llaman la atención y quieren conocer un poquito más, por supuesto que son bienvenidos, ¿sale? Aunque les digo,
está perfilado para un público que está por presentar su examen de admisión a la UNAM o a la UAM, no se descarta que también sea de interés para un público general. ¿Sale? Entonces, bueno, eso, esa aventura la comenzaría el 10 de agosto, nada más que ahí sí el horario es martes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Si quieren un poco más detalles de esto, pues al final de la charla. ¿Sale? Bien, vamos con lo que es ya la comprensión lectora. A ver, aquí me gustaría escucharlos y escucharlas. ¿Tienen una idea de lo que implica comprender lo que leemos? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién se quiere aventurar? Pues yo le entiendo como Ajá, entender lo que estamos leyendo, ¿no? A nuestra, o sea, formarnos un criterio de lo que estamos leyendo, que realmente estemos, ahora sí que suena como rebuscado, pero comprendiendo lo que estamos leyendo, ¿no? ok. Muy bien, a ver quién más me quiere compartir su Y yo, idea. A ver, venga, Kevin. es como la capacidad de analizar lo que el texto quiere decir, su objetivo principal. Muy bien, muy bien. Ambas respuestas son pues muy importantes. Dan buenos datos. Belén, adelante. Pues lo que los compañeros ya dijeron, ¿no? Es entender la idea principal de una lectura. Sí, muy bien. Pero aquí vamos a ver que la comprensión lectora va a implicar un poco más. ¿Sale? Ahora, manera de introducción, más allá de la definición que empezamos a tocar. Bien, Jazmín, exacto, sí, también. Y por ahí la misma Jazmín nos está indicando por el chat que es fundamental desde leer preguntando. Entonces, eso también es algo muy importante. Bueno, todo esto nos lleva a algo muy padre que la voy a ocupar como introducción al tema. Y es que la lectura es una herramienta que nos permite interactuar con nuestro entorno. Lo hacemos todo el tiempo. Leer un WhatsApp, una publicación por Facebook, un anuncio de TV, los subtítulos de una película, etcétera. Es decir, que leemos para distintos fines. O sea, no siempre leemos para estudiar, ¿vale? Ni tampoco hacemos lecturas profundas la mayoría de las veces. Ahora, ya centrados en la parte de la comprensión lectora como, eh, valga la redundancia, parte del proceso de aprendizaje, esta es una competencia que va a ir vinculada con otras habilidades que con el paso del tiempo se supondría que debemos de desarrollar, como es el caso del razonamiento verbal, o sea, manejar un vocabulario, sinónimos, interpretación del texto, un razonamiento matemático, la parte de la lógica, la suma, que bueno, esta es la piedra angular para saber matemáticas, la escritura, la lógica, el principio de causalidad. Por ejemplo, en historia es muy importante comprender lo que estoy leyendo porque eso me permite identificar por qué se están dando las cosas y cuál es su origen. Y bueno, ya en otras disciplinas, como es el caso de la geografía, pues la comprensión de lectura nos ayuda a ampliar nuestra percepción de ubicación espacio-temporal, saber identificar símbolos, ¿sale? Entonces, pese a a que la comprensión lectora es muy importante, llega a ser un mundo desconocido para nosotros. Ustedes, bueno, están salvando de esa situación porque ya tienen una idea un poco más clara de lo que es, lo cual me da mucho gusto, pero no conocemos bien qué onda con todo el proceso, ni cómo se vincula. Y peor aún, y es algo muy triste que mal aprendemos de nuestro sistema educativo, ya sea privado o público, pero nos jode ahí ambas partes. Y es el hecho de que la comprensión lectora, bueno, en específico la lectura se enseña mal. Y esto implica que la comprensión lectora se minimiza porque parte de un proceso mecanizado, ¿sale? Y entonces por ello nos cuesta trabajo, por ejemplo,
saber interactuar con otro tipo de discursos, sustraer las ideas principales, vincular lo que estoy leyendo con mis aprendizajes previos, en fin. Es todo un cotorreo, ¿sale? Y eso, por ejemplo, hace que, en mi caso, cuando llegué a la universidad, aunque me gustaba la literatura, me gusta leer desde pequeño y tuve buenos profesores, aún así presenté problemas, pues algo, no fuertes, pero sí de atender al momento de leer ya cuestiones específicas de mi carrera. Y eso me generó mucha frustración. Ese digamos que fue mi bautizo de fuego cuando empecé a estudiar historia. Y es que también aquí se da por entendido que cuando llegas a un cierto nivel escolar, supuestamente ya tienes desarrolladas esas habilidades. Pero resulta que no, y eso, bueno, genera una serie de broncas escolares, y bueno, en el caso del estudiante, frustración, estrés, ya ni les cuento qué onda. Y en el caso, por ejemplo, de un aspirante a un examen de licenciatura, una capacidad de comprensión lectora deficiente implica que pues caiga uno en las trampas de los reactivos, que no sepamos analizar bien, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean que luego vamos a entrar a la parte práctica. Lean con atención esta imagen y después de un ratito de leerlo bien y desmenuzar el texto, respondan la pregunta con la que termina, ¿sale? Es un ejercicio muy pequeño de comprensión lectora. Y ahorita les voy a decir algo muy interesante de este tipo de textos. Cuando estén listos y listos, me levantan la manita, por favor, ¿va? Ok. Claudia ya está lista. ¿Los demás cómo van? Bien, Kevin, bien, Adriana. Excelente. Vamos a dar un par de minutitos más para que los demás puedan estar bien. Muy bien. Excelente. 5. Vientos. Un minutito más. Ok, bien. Vamos a responder. ¿Quién me quiere decir la respuesta? Vamos a ver. ¿Quién se quiere aventurar primero? Yo, profe, yo digo que es Pepe. Pepe. Ok. ¿Quién más? Yo digo que es Paco. Paco. Ok, aquí empezamos a
a tener diferencias. No hay problema. Paco, Jane me dice que Paco, vamos a ver los demás que dicen. Jorge, Max dice que Jorge. Un tip para que nuestra ardilla tenga un poco más de agilidad, les recomiendo que de vez en cuando se avienten a realizar estos acertijos. La verdad es que son muy, muy prácticos y amplían también nuestra capacidad de análisis. Yo digo que Pepe. Pepe. Wow, si esto fuera democracia, la respuesta sería Pepe, pero vamos a ver, ¿vale? Vamos a razonar. Luis es mayor que Pepe, pero menor que Paco. Jorge es más joven que Mario, pero no es el más joven de todos. Si Luis y Mario tienen la misma edad, ¿quién es el menor de todos? ¿Quién no se mencionó que sea mayor que algún otro personaje? Paco. No, Pepe, ¿no? Pepe, Pepe. exacto, exacto. Entonces la Porque respuesta además te correcta dice sería que Pepe. Pepe es menor que Paco. Exacto. Luis es mayor que Pepe, pero menor que Paco. Y ahí no están diciendo que Pepe sea mayor que Paco, ¿sale? Y por ahí pudiéramos sospechar que sería la respuesta correcta. Luego, si continuamos al segundo párrafo, Jorge es más joven que Mario, pero no es el más joven de todos, lo cual esto nos está dando la posibilidad de que Pepe sea el menor, ¿vale? Y luego, si Luis y Mario, aquí ya amarran a estos dos, tienen la misma edad, ¿quién sería el menor? Pues sí, eso sería Pepe. Como se habrán dado cuenta, la comprensión de lectora aquí se vinculó a un razonamiento. ¿Sale? Que esto lo ven un poquito más abiertamente en lógica. Pero si esto lo traemos a colación a, por ejemplo, enfrentarnos con un reactivo de un examen de admisión, va más o menos en un estilo similar. La redacción del reactivo en ocasiones se da de tal manera que esconde las respuestas. Entonces ahí tenemos que hacer una comprensión, una lectura un poquito más profunda para no caer en esos engaños. Más sí, por ejemplo, como sucede en el examen de admisión de la UNAM, que es en donde tengo un poquito más de familiaridad, las respuestas suelen llegar a aparecerse. Ahora, el hecho de no hacer una buena lectura en este tipo de textos, que por ejemplo se parecen con sus distancias a un problema matemático, implica que entonces el procedimiento que vaya a aplicar resulte erróneo. ¿Sale? Entonces aquí es muy importante ponerle atención a la comprensión lectora. De igual manera, si yo estoy en la carrera y me estoy enfrentando a un texto un poquito denso, por ejemplo, de derecho, de política o de filosofía, que a menudo tiene una carga muy densa de conceptos, si yo no me voy lento, si yo no le pongo atención bien a los argumentos que me dice el autor, no voy a poder captar su idea. Y eso me puede generar una interpretación errónea de lo que estoy leyendo o de plano no entenderlo. ¿Sale? Entonces aquí la clave es poner atención y empezar a ir, como se diría coloquialmente, desmenuzando la idea, confrontando. Así es que esto también, y quizá aquí me estoy adelantando algo que vamos a ver la próxima sesión, nos está llevando que dependiendo de la lectura es el tiempo que le voy a brindar. Y que si mi intención es hacer una lectura de carácter analítico, pues hacerla de una forma veloz no me da para cumplir ese objetivo, sino que le tengo que dar el tiempo, tengo que hacer metafóricamente un diálogo, en este caso acomodar las piezas para poder llegar a la respuesta correcta. Si ustedes, les digo, de vez en cuando se meten a hacer estos ejercicios en internet que están buenísimos, van a poder estimular un tipo de razonamiento que les va a permitir ser más duchos en materias como matemáticas, como física, como química,
biología y por supuesto, si por ahí aparece esa materia, pues lógica también, ¿vale? Por eso cuando veo publicaciones de cómo debo de estudiar para el examen o a qué curso, espera, compadre, primero desarrollate esto, porque si se dieron cuenta, eso les va a permitir después estudiar mejor las otras materias, ¿vale? Hasta aquí hay una pregunta, dudas, algo que les haya llamado la atención. Cuéntenme. ¿No? ¿Vamos bien? Kevin, ¿tienes levantada la mano? Ah, ok. No, bueno, entonces con todo esto, ¿qué es lo que me planteo en esta clase? Pues conocer a grosso modo qué implica la comprensión lectora, ¿sale? Y ya incluso con el ejercicio que acabamos de hacer, nos lleva a distinguir y comprender los diferentes tipos y niveles de lectura, ¿sale? Eso es lo que yo me pretendo con la sesión de hoy. Y creo que con esto comenzamos a avanzar bastante, ¿sale? Ahora, un poquito para repasar, la comprensión lectora la podemos definir como una destreza lingüística que se basa en interpretación completa de un texto escrito, que es básicamente lo que ustedes me comentaron. Nada más que aquí habría que agregar que no hay un solo nivel de complejidad para entender esos textos, sino que hay distintos niveles. Y que la comprensión lectora, como ya lo hemos visto con el ejercicio anterior, implica también conocer sus particularidades, interpretar el discurso y en el caso de que estemos ocupando la lectura como parte de nuestro estudio, integrarla como un conocimiento. Esto es vincularlo con una serie de saberes que ya teníamos antes. Y eso también llega a ser a veces un problema al momento de aprender, que no vinculamos lo aprendido con lo que ahora se está aprendiendo. Digamos que lo hacemos de forma segmental. Y eso hace que a veces no estudiamos bien y por consiguiente las cosas incluso hasta se nos olvidan. Ya de eso platicaré un poquito más a detalle cuando estemos en la parte de técnicas de estudio, cuando nos metamos a la parte de lo que implica qué es el aprendizaje. ¿Sale? Ahora, para tener una comprensión lectora eficiente, pues necesitamos tener, perdón, se me pasó ahí, una serie de habilidades básicas, ¿sale? Voy a empezar de derecha a izquierda, bueno, de izquierda a derecha. La primera habilidad que tenemos que saber es la decodificación. La lectura, pues, implica leer un texto escrito, entonces tengo que conocer el alfabeto, esos símbolos, esos caracteres, como un primer paso para entender lo que se me está diciendo. ¿Sale? Por eso es importante que desde pequeños tengamos un buen acompañamiento en esto. Así es que ahí el kinder, por ejemplo, pesa mucho a la hora de aprender. Y por ello, si nosotros queremos leer en otros idiomas, pues ahí comenzamos a tener problemas, ¿no? Porque en ocasiones los símbolos no suelen ser los que no son familiarizados. Incluso aunque conozcamos los mismos aunque compartamos el mismo sistema de escritura que en otros idiomas. Por ejemplo, piensen en el francés. Aunque aparentemente se ocupa el abecedario en ambos idiomas, el francés tiene una serie de símbolos que hace que sea un poquito más difícil. Y ya ni hablemos, por ejemplo, de las reglas ortográficas o gramaticales. Entonces aquí la decodificación no solamente es conocer los símbolos, sino también un poco la gramática, la ortografía, ¿ok? Luego, eso nos permite algo también muy importante, fluidez. Si nosotros no somos una persona que ejercitemos la lectura de manera constante, eso implica que al momento de realizar esta actividad se nos haga lentas, se nos haga un poquito difícil y tengamos incluso que redundar.
¿vale? Luego viene el vocabulario. De hecho, todas estas cosas están conectadas. Si nosotros tenemos un vocabulario reducido, implica que al momento de enfrentarnos a otras lecturas, conlleva una dificultad. Digo, no es que seamos diccionarios de la Academia de la Real Lengua Española con piernas. No, no, tampoco no es para tanto, pero sí es necesario ampliar nuestra manera en cómo nos expresamos, las palabras y los términos, porque eso implica que vamos a tener un mayor panorama al momento de enfrentarnos a una lectura. Más si, por ejemplo, tendemos a leer textos que no corresponden a nuestra época. ¿Sale? Y que pues ahí requieren una adaptación. Entonces, sí, el vocabulario es muy importante y algo que da la lectura es justamente eso, vocabulario. Otra cuestión que digo, por nuestras circunstancias de la vida también llega a ser una habilidad limitada y que por eso se nos dificulta la comprensión lectora, es la atención. Estamos inmersos en una etapa histórica en el que nuestro contexto está lleno de estímulos y entonces eso hace que estemos todos dispersos. Y eso nos friega más aún si nuestra personalidad es distraída como la de su servidor, ¿no? Entonces, si nosotros estamos leyendo, pero al mismo tiempo venimos en el micro o estamos atendiendo otras cosas, difícilmente vamos a captar con profundidad la idea. Ahora, esto no es una regla absoluta. Hay gente que con ruido se concentra perfectamente para leer y que en silencio se duerme. Por eso es importante que se conozcan. De eso vamos a hablar un poquito también la siguiente sesión cuando estemos tocando los consejos para ser un lector eficiente. Como les decía, el aprendizaje previo también es algo importante. Y eso es algo que tristemente la escuela no ha facilitado, el que conectes lo que ya sabes y no solo en el medio escolar, sino en otros espacios en donde no se desarrolla con lo que estamos leyendo. No, o que no facilita que haya puentes. Y eso, por ejemplo, limita el aprendizaje en disciplinas, pues de hecho en todo, pero yo lo he notado un poquito más en historia, geografía, filosofía, en donde les pongo a leer, no sé, las características generales de la Revolución Francesa. Y aunque tienen una conexión directa con lo que hay en nuestro entorno, porque por ejemplo desde ahí parte de la organización político, bueno, económico más o menos, pero sí social de lo que es nuestro país, ahí tenemos un fundamento y por eso vemos la Revolución Francesa. El no tener ese puente implica que, aunque yo lea sobre la revolución, pues la neta no me sea llamativo, no le veo una utilidad y por lo tanto no la aprenda a cabalidad. Y entonces caiga en el exceso de la memorización, más si me estoy preparando para una evaluación. Una cosa muy parecida sucede con las otras asignaturas, biología, química, física, ¿sale? Entonces es muy importante que si estoy leyendo para estudiar o para conocer, eso lo trate de conectar con lo que ya conozca, ¿vale? Eso va a resultar un poco más atractivo. Y en caso de que no pueda, sí es recomendable que se busque una orientación, ¿sale? Por ejemplo, cuando yo entré a la carrera y les decía que sufrí en ese primer semestre con las lecturas que nos dejaban los profes, sí, definitivamente poco se conectaba con lo que ya sabía, a pesar de que adoraba la materia y pues era un lector asiduo de esa temática. Sin embargo, lo que ayudó es que con algunos amigos nos poníamos a discutir lo que estábamos leyendo. Y el hecho de intercambiar experiencias facilitó que eso tuviera un significado y se incorporara a los aprendizajes previos que yo ya tenía. ¿Sale? Ahora, es muy importante también la memoria funcional. Y para ayudar a la memoria, pues, se requieren otros recursos para que no se olvide lo que estoy leyendo. Reitero, tienen que tener muy en cuenta cuál es la finalidad de la lectura. Y eso va a ir en relación a qué capacidades o habilidades son más prioritarias que otras, aunque todas cuentan.
¿Sale? El razonamiento, estamos con el vicio de hacer una lectura muy mecánica, no razonamos lo que estamos leyendo, no le damos una interpretación adecuada y entonces eso genera que también haya problemas. Y por último, la cohesión. ¿Sale? Que se refiere a la claridad de lo que estoy leyendo. Y si se dan cuenta, todas estas habilidades van conectadas. Las sumamos y tenemos la posibilidad de tener una comprensión de lectura adecuada. Las tenemos fragmentadas o deficientes y bueno, ahí empezamos a tener problemas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, Fabián, todo bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Los demás cómo vamos? Bien, profe. Todo bien, profe. Todo bien. ¿Todo bien? Vientos. Entonces, ahora, ya que vimos las habilidades que se necesitan para tener una buena comprensión de lectura, ahora tenemos que ver los fractores, que ya más o menos estaban asomando. El primero de ellos es el texto. ¿Vale? No es lo mismo leer el TD y notas, aún si lo estoy estudiando para hacernos un ensayo o algo así, que leer, no sé, un texto en donde se analice las revistas de corazón como un medio para promover una cierta ideología, ¿no? Ahí estamos viendo que cada texto tiene una complejidad específica. ¿Sale? Otro tanto también sucede en dónde lo estoy leyendo. No es lo mismo leer en papel, que yo soy ahí de la vieja escuela, prefiero leerlo en físico que en electrónico, ¿no? En mi caso, por ejemplo, leer un PDF en la compu me llega a agotar un poco más la vista. Y leo más lento. ¿Sale? Ahora, bueno, no todas las veces uno tiene la posibilidad de leer en físico. Ahí entra también la parte de lo que es lo económico, ¿no? Pero sí, es muy importante el texto en sí y en qué lo estoy leyendo. Por supuesto, las ideas, qué tanto esto se conecta con los conocimientos que ya tenía. Y si de plano no sé nada de lo que estoy a punto de leer, pues tener una orientación extra, una guía, ¿no? Que digamos a la mala, eso es lo que aprendí durante mi primera época como estudiante de historia. Después de 2, 3 lecturas que me sacaron canas verdes, me percaté que había que hacer un trabajo extra. Y entonces yo lo que buscaba era otras herramientas para poder sustraer lo que me dejaba, lo que tenía que hacer ahí, ¿no? Que sería un ejercicio muy similar si, por ejemplo, ahorita ustedes me dicen, oye, pues échame la mano en fisiología, no le entiendo. No, de fisiología no entiendo nada. Pero si quiero ayudarles, pues entonces, además de lo que estoy leyendo, voy a ir acompañado de otros recursos que me permitan entender la idea, ¿no? No sé, hasta un diccionario también, ¿no? Eso es algo que incluso también se debe aplicar a la hora de estudiar. Que si ustedes le cachan desde ahorita, se van a ahorrar muchos inconvenientes, sobre todo para aquellos que están aspirando a la licenciatura. Porque todos van a leer, incluso si van a ingeniería o a carreras un poco más operativas como es administración o contaduría, deben de leer. Así es que esto implica también ir puliéndose y conociéndose como estudiantes. Y el último factor es el entorno. Y ahí es en donde también deben de conocerse. Yo, por ejemplo, soy ahí un tanto extraño porque lugares en donde haya demasiado ruido, como que no me conecto, me distraigo. Pero si me voy a una biblioteca que es demasiado relajado, también me llego hasta a dormir. Por eso cuando leía prefería no hacerlo en la biblioteca, que es tan calmado que me dormía. Y de hecho, sí le digo abiertamente, a veces iba a la biblioteca, pero nada más a dormir. Sacar libros y a dormir era bastante cómodo. Mi caso, por ejemplo, es
lugar no tan ruidoso, pero tampoco tan calmado, y de preferencia con música. Y hay 3 géneros musicales que me he dado cuenta que me ayudan muchísimo, no solamente para leer, sino para estudiar. Lo que es el heavy metal, que además es uno de mis géneros preferidos. El heavy metal no sé qué tiene, que estimula mi creatividad y me hace incluso ser un lector más veloz. La música clásica, pero más bien algunas composiciones de Mozart, de Beethoven. O sea, claro, de Luna no, porque sí medio me relaja y me termina dormido. Pero si me pongo a escuchar el himno de la alegría, por ejemplo, que es la Sinfonía número 9, o Marcha a la Turca de Mozart, o algunas obras de Wagner, entonces sí me conecto. Y el rock. También luego escucho soundtracks de películas para ponerme a leer. Entonces ahí les invito a que se conozcan y vayan detectando en qué ambientes se sienten más cómodos a la hora de leer. Yo entiendo que por cuestiones de trabajo, el ritmo de de vida, uno no tiene la oportunidad para hacerlo. Pero es importante que se hagan ese huequito. ¿Sale? Si ustedes leen, por ejemplo, en el micro, bueno, a lo mejor les funcionará. En mi caso, yo no puedo leer en el micro, ni siquiera en el celular, porque me mareo. ¿Vale? Tenía una exalumna que intentaba leer en el trabajo y de vez en cuando llegamos a tener sesiones de clase en el trabajo, pero era un borlote. Como yo era recepcionista, estaba atendiéndome o me decía que estaba leyendo, pero de pronto su jefe, y eso le desenchufaba la concentración, las ideas, y bueno, no cumplía sus metas como estudiante y tenía que volver a hacer las cosas. Entonces, ahí conózcanse bien, sepan en qué lugares es factible que puedan leer más allá de las cuestiones de la necesidad y adáptense mejor para que puedan aprovechar esos momentos. Porque si parten de la necesidad de que están en un ambiente que no es factible, pero tienen el tiempo, al final lo tienen que volver a hacer porque es probable que no comprendan a cabalidad lo que están haciendo y sería como trabajar 2 veces. Y ser estudiantes también implica ahí ser muy inteligentes con la gestión del tiempo, ¿sale? Insisto, sí considero que nuestra situación de vida es algo complicada, más si tenemos compromisos como una familia, por ejemplo. Pero algo que me gusta de este rollo de la lectura es que es también como darnos un tiempo para nosotros mismos. ¿Sale? Entonces ahí hagan de la lectura un arte. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? De eso lo vamos a recuperar en la siguiente sesión con los consejos. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya se me durmieron? ¿Existe como algún tiempo, o sea, como determinado que en el cual pueda retener más información? No sé, por ejemplo, cuando te dicen, ¿no? Tienes que leer 20 minutos diarios, ¿no? Ujú. Entonces, ¿es cierto que hay un tiempo o realmente no hay como un tiempo establecido? Ahí depende de cada cual. Cognitivamente, sí se recomienda que las sesiones sean, dependiendo también de la lectura y la finalidad de lectura, entre 20 y 40 minutos. Pero también tiene que ver la finalidad y el entorno, que eso es algo que vamos a tratar un poco más adelante. ¿Sale? No solamente que hay que ponderar la velocidad, que eso es, por ejemplo, lo que algunas instituciones que se dedican a ofrecer este tipo de cursos plantean, ¿no? De, mira, te voy a enseñar a leer 20,000 palabras por minuto y en 20 minutos vas a leer 400,000 libros y todo comprendido. Ajá, ok, suena muy padre, pero ¿cómo y para qué? Reitero, vámonos con lo mismo. ¿Para qué quiero leer y qué estoy leyendo? Hay momentos en el que sí requiero brindarle un poco más de tiempo
sobre todo para que haya una secuencialidad en lo que estoy aprendiendo. Y hay ocasiones en las que pues, no es necesario. Por ejemplo, la publicación que hice en Facebook de que se les invita a la clase gratuita de no sé qué, el examen. Ok, sí hay que ponerle atención para no malinterpretar la invitación y no mandar un mensaje de, oye, yo me quiero meter al curso cuando era plática, ¿no? O cosas de ese estilo. Pero tampoco no es eh, tan exigente como para que le dediquen una hora. Ahí tenemos que ser muy finos en el cómo y el para qué. ¿Salen? Ahora, lo que también es muy importante, y aquí me estoy quizá adelantando un poquito a lo que vamos a ver dentro de 8 días, es las condiciones en las que estoy leyendo. Eso sí es muy importante, sobre todo para aprovecharlo, tomando en cuenta la lectura como parte del proceso de estudio. Si yo leo desvelado o cansado, mi cuerpo ya está al límite, y perdón por la expresión hasta la madre, difícilmente voy a cumplir con mi cometido de estudiar. Y más si me estoy aventando a temas densos, por ejemplo, que lean, no sé, estructuras de la materia, de química, o eh, leyes de genética de Mendel, ¿no? Partes de la célula. O bueno, corrientes historiográficas, ¿no? En el caso de historia. Ahí sí no es muy recomendable. A mí lo que me ha funcionado es leer, digamos, estando en un estado fresco. A mí me agrada mucho hacerlo cuando estoy descansado, ya sea en las mañanas, por ejemplo. Ahorita que, bueno, no tengo un empleo fijo, leer en las mañanas me es muy gratificante después de desayunar, después de haber dormido bien. O en la tarde. Ya en la noche casi no, porque no le pongo, en lo personal yo no le pongo tanta atención. Me canso más. Pero bueno, ahí va en relación a su ritmo de vida y a sus compromisos. Pues sí es importante que tengan esos huequitos que les permitan potencializar pues todavía más esto. Y consideren que no son robotcitos. ¿Sale? No le hagan como tristemente a veces yo lo llegué a hacer en la universidad y bueno, es algo que ocurre con mucha gente, que no hay buena organización, nos dejamos ir por el huracán de la vida y cuando tenemos que leer lo hacemos ya en una situación en la que nuestro cerebro está full. Sí hay que ser organizados. ¿Sale? ¿Sí respondí bien tu pregunta, Carla? Sí, gracias, profesor. ¿De nada? Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, No, todo bien, gracias. bueno, ahora ya para irnos metiendo más en esto, vamos a ver que hay diferentes tipos de lectura, ¿sale? Y hay muchos. Incluso me podría aventar a tomar, porque no conozco todas, un curso de los tipos de lectura que hay, ¿no? Que a menudo a veces se confunden con técnicas de lectura. Pero en general yo me voy a enfocar con las más importantes, que son las más usadas, aunque lo hagamos de forma inconsciente. Lo que hoy vamos a ver son básicamente 6. La lectura superficial o exploratoria, la lectura focalizada, la lectura comprensiva, la lectura crítica, la lectura secuencial y la lectura inferencial. ¿Sale? Ya también desde aquí estamos empezando a tener elementos que, bueno, más adelante nos van a perfilar hacia una serie de estrategias de lectura específicas. Todo parte de lo que ya les había comentado antes. ¿Para qué voy a leer? ¿No? Ahora sí que todos los caminos conducen a Roma. Vámonos con la más sencilla, la lectura superficial. Es una lectura que hacemos por encima, simplemente echando la vista de un texto, ¿no? Aquí lo que pretendemos hacer es buscar una información general del escrito y hasta cierto punto determinar su estructura para que se den una idea. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a la biblioteca a buscar fuentes para una tarea, ¿no? O para estudiar. A ver, si yo quiero
hacer una investigación sobre la rebelión de los mayas durante la colonia. Entonces voy a la biblioteca, me voy a la parte de historia colonial y de ahí voy checando por el lomo de los libros, pues qué textos me podrían servir. ¿Sale? Entonces, ahí, por ejemplo, me voy con el título, me voy con el índice, ojeo unas partes para tener una idea. Y eso es para ver si realmente me sirve o no ese texto. ¿Sale? No voy con la intención de leerlo completamente. Es nada más para echar un vistazo general. Es una lectura exploratoria. Aquí no me estoy preocupando por la interpretación. Ahora, aquí es un problema muy grave porque en muchas ocasiones solamente nos quedamos con este tipo de lectura. Y eso lo vemos, por ejemplo, a la hora de responder una publicación en Facebook o incluso hacer un comentario. Les digo, no es por quemar a nadie y no demerito a nadie, pero ahora que estuve dando charlas gratuitas de cómo sobrevivir al examen de admisión, muchas de las personas interesadas en participar me hablaban de que si era curso, que si era, que en qué horario era y que cuánto costaba, ¿no? Cuando yo había dejado muy claro en mi anuncio, y aquí hay personas que tuvieron la amabilidad de por ahí conocerme, que había puesto gratis, la hora bien clara, los medios y que no era un curso, era una plática informativa, ¿no? Ahí estamos viendo que hubo una falta de comprensión y lo que se hizo fue una lectura superficial, cuando más bien ahí se requería una lectura comprensiva. Y bueno, todos lo hacemos, ¿sale? Otra cuestión que también aquí hay es la lectura focalizada, que aquí ya nos vamos para buscar un dato concreto, ¿no? Aquí ya conocemos el contenido, sabemos de qué trata información y simplemente estamos buscando lo que se nos interesa. Por ejemplo, ya seleccionamos el libro, ya vimos que más o menos nos sirve y entonces buscamos qué parte del libro, qué apartado, qué capítulo me puede ayudar para lo que estoy realizando. ¿Sale? Igual, cuando vemos una revista y vemos el índice, pues nos vamos sobre lo que nos llama más la atención. ¿Vale? Es una lectura focalizada. La tercera parte, que aquí es en donde ya se pone más interesante el asunto, es la lectura comprensiva. Aquí lo que conlleva es integrar el conocimiento previo que tenemos con lo que leemos. Aquí digamos que es la primera fase del estudio. La idea de esto es generar una interpretación. ¿Sale? Una característica que tiene la lectura comprensiva es que exige un poquito más de tiempo. ¿Sale? Con la finalidad de que podamos abordar bien el tema. La lectura focalizada y la lectura superficial son lecturas rápidas. ¿Sale? No exigen tanto tiempo. Aquí sí, por ejemplo, para poder atender bien la convocatoria que hice, se requería una lectura comprensiva. Si ustedes, por ejemplo, para los chicos que van a presentar su examen de admisión a la licenciatura, esta es la lectura que requieren, o por lo menos el primer tipo de lectura que van a requerir, ya cuando vean la publicación, la convocatoria publicada. ¿Sale? Y es ahí en donde las cosas llegan a dificultarse porque luego no llegan a comprender bien lo que se les pone. ¿Sale? Y en el caso también de la resolución del examen, esto es lo primero. Ya al momento de resolverlo, de que estás ante un reactivo, tenemos que enfocar con esto, en comprender. ¿Sale? Quizá al momento de hacer el examen, conviene una lectura superficial para saber pues, cómo está compuesto, qué materias, por dónde llegarle. Ya que sabemos la estructura, a lo mejor sí necesitamos una lectura focalizada en donde nos oriente hacia qué parte del examen pudiera yo comenzar primero para ganar más confianza y ya metiéndonos en la resolución viene la lectura comprensiva. ¿Sale?
No podemos empezar a, por ejemplo, descartar posibilidades en un examen si no hago antes esto, ¿sale? Y esto requiere tiempo. Bueno, ahí eso es algo que también vamos a conocer un poco más a detalle en el taller de técnicas de estudio. Creo que es en la sesión 6 donde vamos a vincular esto con lo de cómo sobrevivir al examen. Ahora, viene la lectura crítica, que no solamente se trata de comprender, sino, digamos, evaluar los argumentos a los que yo estoy abordando y también formar nuestras propias opiniones sobre lo que se está diciendo. ¿Sale? Aquí ya entramos a una parte activa de la lectura. ¿Ok? Así que leer críticamente involucra un análisis que nos lleva a ir más allá de comprender las ideas que se están plasmando en un texto. Por ejemplo, una lectura analítica de la publicación que hice para convocar a la charla gratuita es, bueno, ¿y qué pretende este sujeto con esto? Bueno, para empezar, ¿es un fake o si es de a Davis? Y si es de a Davis, ¿qué pretende, no? Con lo que me está diciendo. Que esto, por ejemplo, la lectura crítica es lo que nos ayudaría salvarnos de las fake news, de los chismes, de cualquier cosa que pulula en nuestro entorno, de los discursos políticos, de las mentiras, ¿vale? Y ahí es en donde se conecta todavía más la comprensión lectora con otros, o con otras competencias que, bueno, ya les mencioné. Este punto de lectura es el que les permite, por ejemplo, realizar tareas de ensayos y de investigación que van a ser muy comunes en las universidades. ¿Y qué es la que cuesta más trabajo? La lectura crítica. Bueno, nos vamos con la lectura secuencial, que esta está más orientada hacia el placer. Es una lectura todavía más lenta, disfrutable, por eso puse este velero. Y toma en cuenta la totalidad del texto. Aquí la diferencia con la lectura crítica es que si bien no nos paramos para reflexión, no nos saltamos nada, tampoco nos paramos para reflexionar en profundidad sobre lo que se está diciendo. Esta lectura secuencial es un poco más familiar en la literatura, cuando ustedes leen una novela, no en términos de análisis, sino en términos de placer. Quizá ya hasta el final vendría una situación crítica, pero nos vamos aquí con la cuestión de la comprensiva. Perdón, con la secuencial. De hecho, la lectura secuencial se parece un poquito a la comprensiva. Solamente que la comprensiva puede ser en una parte del texto o en toda. Cuando es toda, entonces se vuelve secuencial. ¿Sale? Luego tenemos la lectura inferencial, que por ejemplo, esta es la que también les va a ayudar bastante en el examen de admisión para cualquiera, UNAM, UAM, Exani, lo que sea, este también les va a salvar mucho el asunto. Que para poder comprender un texto, pues es necesario tomar en cuenta la referencia que tiene con otros textos o contextos. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es partir desde lo implícito. La virtud que tiene la lectura inferencial es el conocimiento previo que tengamos, la intencionalidad del escritor o el contexto en que fue escrito el material. La inferencia nos ayuda mucho también a la hora de descartar opciones en el examen. ¿Sale? Ya de eso lo tocaremos un poquito más detalle cuando estemos en el taller. ¿Dudas hasta aquí respecto a los tipos de lectura que existen? No, profesor. Bueno, de hecho a mí la que más me interesa es la comprensiva. Creo que es un punto clave y un área de oportunidad en mi caso. Ok, muy bien. Muy bien, Claudia. ¿Los demás? Chicas, chicos. Okidoki.
Con todo esto, ustedes vayan detectando qué tipos de lectura se les facilita más, en dónde les está costando trabajo. Eso también sería muy importante para que vayan construyendo un diagnóstico de su comprensión lectora. O sea, todo esto que les acabo de comentar, no solamente en cuanto a los tipos, sino a las habilidades, incluso la misma definición de comprensión de lectura, va también con la idea de que ustedes se formen un esquema diagnóstico, cómo son como lectores, en qué circunstancias se les dificulta, en dónde, si son duchos, qué se les facilite más y qué les costaría trabajo. Lo que nos comenta Claudia es muy importante porque ella ya va detectando eso y de hecho te felicito, eso está muy, muy bien. Y a los demás, si ya lo empezaron a hacer, perfecto. Aquí, si están realizando eso, me está indicando que están teniendo una parte activa en su proceso de aprendizaje. ¿Sale? Bueno, ahora vámonos con los niveles de lectura. Como ya hemos visto, pues en la comprensión de un texto intervienen muchísimos factores. Y eso ocasiona que tengamos diversos grados de complejidad. Ahora, esos grados de comprensión van a ser los que nos van a permitir trascender desde identificar solamente las palabras, lo que es una lectura muy, muy mecánica, hasta un entendimiento profundo del contenido. Básicamente tenemos tres tipos de lectura. La literal, la inferencial y la crítico-valorativa. Hay algunos que manejan un último nivel de lectura que se llama apreciación del texto como escritor, que ya es un nivel súper, súper profundo. ¿Sale? Pero bueno, eso ya es meternos en camisas de 11 varas y una serie de discusiones que, bueno, no tienen tanto el caso, si es que nos vamos a quedar con las tres. Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico, ¿vale? Bien, cuando hablamos de nivel literal, estamos hablando de la decodificación de palabras y oraciones. En este punto el lector puede parafrasear, puede reconstruir lo que superficialmente está en el texto. Lo que se dice explícitamente el mensaje, ¿no? Por ejemplo, si leyéramos de forma superficial un meme, o una de esas tantas publicaciones que aparecen en Facebook, que a veces se dicen más en tono de broma, ¿no? Pero a veces caemos. Yo lo he llegado a hacer, confieso que yo lo he llegado a hacer, ¿vale? Ese es un primer nivel de comprensión lectora. La inferencial es esta capacidad de leer lo que no está presente en el texto. Se pueden hacer inferencias o asociaciones de la información, dado que aporta el 50% de su interpretación. Aquí se reconoce un lenguaje figurado y metafórico, y el lector debe hacer deducciones. Reitero otra vez un ejemplo muy, muy familiar entre nosotros, las publicaciones de Facebook, ¿no? No sé, la publicación de un meme en el que hoy me fui de fiesta y vivo la vida loca. Si lo entendía de forma literal, diría, bueno, esa persona está en esta parte de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Pero en muchos casos, pues eso significa otra cosa. Aquí también mucho tiene que ver para poder inferir bien el entorno. Si nos vamos a un contexto un poco más práctico, como es el caso de el examen de admisión, y se nos pone una ejercitación, no sé, vamos a ponerle de analogías, ¿no? El de banco, peces a banco como A, entonces, que esos ejercicios están también muy, muy interesantes, son divertidos. Ahí lo que tengo que inferir es qué tipo de analogía es. Si es individuo, tipo de grupo, por así decirlo, o si es por clase, qué sé yo. Entonces, esa inferencia yo la voy a hacer a partir
de la lectura de las respuestas. Y a través después de una comparación, yo voy a saber llegar a cuál es la alternativa correcta. Esta parte de la lectura inferencial les va a ayudar muchísimo en el examen, sobre todo en estas partes donde suele ser muy capciosa. Lo que hicimos en el ejercicio del principio, también ahí se vio implícito, pues que bueno, necesitábamos inferir. Sobre todo, por ejemplo, que en esa actividad, el individuo del cual se tenía menos información era de Pepe. Y ahí podríamos inferir que Pepe podría ser la respuesta correcta, ¿no? Y eso lo demostraríamos a partir de una comparación respecto a los otros, a la información que tienen las otras personas que mencionaba la actividad. Si yo, por ejemplo, veo de manera superficial un conjunto de números que forman una operación, pero uno de ellos tiene una letra, ahí podría inferir que esa expresión es una ecuación de primer grado. Ahora, para poderla corroborar, tendría que hacer una lectura un poco más completa para ver si sí es o si representa otra cosa. ¿Sale? Entonces, es muy importante el segundo nivel. Y el crítico contextual es ya una comprensión global del texto, en donde se reconocen las intenciones del autor y la supraestructura del mismo. ¿Sale? Implica tomar una postura frente a lo que dice el escrito, se construyen argumentos y lo integra con lo que se sabe. También implica una síntesis del texto. Una actividad que refleja la lectura intertextual, bueno, lectura crítico intertextual, es un ensayo argumentativo. El que yo les diga, bueno, denme su opinión del cuento El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Y que ese ensayo responda a dos preguntas. ¿Qué dice? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Y qué postura tienes ante él? ¿No? ¿Qué temáticas de ver? Entonces, para responder eso y realizar esa actividad, no solamente implica hacer una interpretación inferencial del cuento, ni mucho menos un ensayo literal, sino ya es un desmenuzamiento un poquito más completo de ello. Ubicar la trama, qué representan los personajes, qué temática desarrolla Oscar Wilde a través de el escrito del Príncipe Feliz, cuáles son los valores que expresa, y no solamente quedarse ahí, sino la confrontación que nosotros hacemos. Digamos que ahí estamos haciendo una evaluación del texto, en donde rescatamos virtudes, pero también limitantes, si a nuestro juicio existiera. ¿Sale? Entonces este es un nivel mucho más profundo de lectura. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No. Bien, entonces, ahora, para ir, digamos, aterrizando mejor esto, hay algunos reactivos o preguntas que nos pueden llevar a identificar qué tipo de nivel de comprensión estamos teniendo. Y eso también nos pueden llevar a ubicar cuál es el nivel de comprensión que les exigen en determinados reactivos o pruebas, ¿sale? Cuando hablamos de una comprensión literal, estamos hablando de preguntas como qué, como qué, quién, dónde, quiénes, cómo es, por qué y cuándo. O sea, estamos hablando de algo más o menos descriptivo. ¿Sale? El segundo nivel es una exposición un poquito más compleja. Aquí ya nos están implicando qué pasó, o sea, ya nos están diciendo que narremos los acontecimientos, qué significa, por qué, cuál es, qué diferencia, qué relación tiene, qué conclusión tiene. Aquí nada más es escribir. Digamos que una comprensión literal es meramente descriptiva.
Aquí ya es interpretativa. Involucra más elementos. Y si les gusta Star Wars, pues bueno, lo traté de mostrar más o menos aquí. Aquí eres un aprendiz que apenas conoces qué onda. Aquí ya tienes una cierta familiaridad que te da la capacidad de responder esto. Y el nivel 3, un Jedi que ya trascendió, ya implica preguntas como, ¿crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? O sea, aquí ya te permiten, ¿no? Ya te exigen que la interpretación que estás dando esté fundamentada. ¿Sale? Si ustedes analizan, son preguntas mucho, mucho más complejas. Si esto lo llevamos un poco al examen de admisión y recuerdan, por ejemplo, la naturaleza de reactivos, en específico de la UNAM, de historia, por ejemplo, de geografía o de química, en muchos casos se quedan en estas dos. ¿Son descriptivas o interpretativas? Si no me creen, les voy a plantear el gusanito de la duda. Con este esquema, analicen los reactivos que vienen en sus guías. Y eso les va a permitir identificar el sentido de ellos y qué se les pide. ¿Qué nivel de comprensión se les pide a los temas? En sí, el examen de admisión es muy básico. Bueno, en sí es básico de todos. Solo que hay unas universidades que son más gandules que otras. Pero aquí el problema es que como no tenemos este análisis, no identificamos ese sentido de reactivos y hacemos una mala comprensión de las cosas, hace que, bueno, nos compliquemos la vida. Un factor en contra en cualquier examen de admisión a licenciatura es la cantidad de contenidos, que es una salvajada. A eso agréguenle, como lo comenté en la charla gratuita que di esta semana, que no tenemos buenas bases de estudio. Y ese, por ejemplo, a título personal es el problema que veo con muchos estudiantes. No tienen buena comprensión de lectura, no tienen buenas bases en los contenidos que están viendo y agréguenle que tampoco tienen, digamos, estrategias de estudio eficientes y no hacen una evaluación correcta de los recursos que están a su disposición. Consecuencia de ello, el examen se les vuelve un infierno. Y eso que no estoy tomando algo muy importante, que es la cuestión emotiva, porque eso también incide bastante, cómo yo me afronto el examen, qué me causa emocionalmente, pero sumen esos factores y eso hace que sea el examen complicado. Si nos vamos, por ejemplo, a una actividad escolar, ahí tiene un poquito más de responsabilidad del docente, porque el docente para dejar una actividad tiene que dejar claro qué se está requiriendo y para qué se está requiriendo. No dar por sentado nada. ¿Sale? Y bueno, también como estudiantes tenemos este vicio de no preguntar y no aclarar. Y agréguenle la falla de comprensión de lectura, entonces, bueno, eso hace que las tareas que solemos hacer pues resulten ser también un calvario. Y no cumplamos con lo que plantean esas evaluaciones. Además que un montón de profesores no saben evaluar como debieran, ¿no? Pero todo parte desde la comprensión de lectura. Así es que estas preguntas también les puede servir para algo que vamos a ver dentro de 8 días, que va a ser la autoevaluación. Eso permite monitorear qué tanto estoy comprendiendo de los temas. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Si gustan, les puedo pasar esta presentación para que puedan ubicar mejor estos reactivos, que si lo toman para generar sus estrategias de estudio, pues bueno, creo que les va a ayudar bastante. Sobre todo para la parte autoevaluativa. Bien, entonces sí, sin ningún problema. Y además ya saben que yo soy como Linux. Mi trabajo no tiene teóricamente derecho de autor, es de libre uso. ¿Va? Pues creo que con esto acabamos lo de hoy, ¿sí? Con esto agotamos la presentación de hoy.
que ya es propiamente la comprensión lectora. Y antes de cerrar la sesión, cuéntenme cómo se sintieron hoy, cumplimos con los objetivos que nos planteamos en la clase, hay algo que se debe de apuntalar más. Ahora sí que esta parte me interesa mucho porque a mí me permite evaluar la sesión y también ir monitoreando cómo vamos avanzando durante el taller. ¿Sale? Así es que ahí le cedo el micrófono. ¿Quién quiere comenzar? Hola Fabián, yo Claudia. Venga, Claudia. Pues creo que este material que nos compartiste, todo esto ha sido muy, muy importante. En mi caso, pues sí, tengo muchas cosas que reforzar. Entonces, pues por ahí si nos compartes la presentación, pues es que yo soy muy, muy visual, entonces Ujú, tengo que repasar varias veces hasta que me quede un poquito claro. Es por eso que te digo ujú. que la oportunidad pues es la comprensión. Ok, sí, perfecto, con todo gusto. Cuando acabe la sesión, enchufo mi celular a la computadora y les paso la presentación, ¿vale? Sí, no hay ningún problema. La subo al grupo de chat para que sea más fácil que ustedes lo puedan descargar. También a manera de bibliografía complementaria, me encontré con 2 textos que apenas estoy revisando, que me parecen muy buenos, que hablan sobre la comprensión lectora. Son sencillos. Uno se llama Aprender a leer para pensar mejor, que está enfocado a un público de bachillerato, universidad, que me parece muy bueno. Lo estoy empezando a leer y la verdad es que de ahí también estoy aprendiendo varias cosas. Y otro que se llama Comprensión de lectura para ser buenos escritores. Ese lo hizo una profesora de literatura que lleva varios talleres de escritura. Y la primera parte también está buenísima, da muy buenos tips. Todavía no lo he acabado, pero sí es muy bueno a manera de complemento de todo lo que vamos a ver durante el taller. Y bueno, si esos 2 textos los revisan continuamente a lo largo de su formación escolar, seguramente le va a potencializar todo lo que aquí estamos viendo durante el taller. ¿Vale? Entonces sí les paso ese material. Vientos. ¿Alguien más quiera comentar cómo se sintió hoy durante la sesión? ¿Qué le pareció? Pues en mi caso me sentí bien y sobre todo me di cuenta que más que nada es también lo teórico aplicarlo a lo práctico, ¿no? Porque tenemos pues la presentación, los conceptos y por ejemplo en mi caso ahorita me di cuenta que por ejemplo estaba escribiendo, ¿no? Lo de la presentación o ideas claves o puntos que a mí me daban y ahí fue como un foco de atención para mí de decir, bueno, ok, está bien que escribas, pero también más adelante mejor lee un libro o lee un texto de los reactivos del examen o cosas así para poder aplicarlo, ¿no? Que me va a ayudar más a que esté como escribiendo y cayendo ahora sí que en la memorización, ¿no? Que bueno, fue lo que yo más detecté hoy. Ok, perfecto, muy bien, gracias Carla. Y sí, también esto va con la idea de empezar a corregir ciertos vicios que tenemos como estudiantes. Y uno de ellos, que es de lo que más pesa, es que estemos memorizando como si estuviéramos rezando el rosario, ¿no? Y pues la verdad no es así. Si nos vamos al punto de afrontar el examen, la memorización en exceso involucra ponernos, como diríamos aquí en México, de pechito para que nos fusile el examen. Porque como sabrán, el examen tiene elementos capciosos o te plantea de distinto modo la pregunta. Entonces, si no hay una comprensión bien del tema, ahí ya te quebraste. Ahí ya estás teniendo un punto en contra. Y eso súmale que si te pones nervioso y pierdes la seguridad en ti mismo, misma, pues ya, está todavía peor. Por eso cada vez que veo anuncios de quiero bancos de respuesta para aprendérmelas y guías, no, por ahí no va, estás perdiendo tiempo y esfuerzo. Hay otras estrategias mucho, mucho más factibles para poder salvar el asunto. Pero bueno, ahora sí que ahí es cuestión de cada quien y qué bueno que estés detectando eso, Carla, me da muchísimo gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿No? Bueno, pues entonces hasta aquí la dejamos. Porfa, en la medida de lo posible, háganme saber cómo van, cómo se sienten. Ese es un mes muy importante para ir definiendo el curso del taller para que les favorezca más.
Yo entiendo que a veces expresarse no es sencillo, da pena o algo así, pero sí, sí es importante más en este tipo de talleres virtuales en donde también al no estar en presencial, pues me limito mucho en no ver sus reacciones o algo así. Entonces, dense la oportunidad si es necesario de comentar algo. A mí me ayuda muchísimo porque además me permite ver qué tanto se está aprendiendo y qué tanto se está aprovechando del curso, ¿vale? Tengo pinta de malo, pero ya se dieron cuenta que no soy malo. ¿Va que va? O sea, sí en mi foto de Facebook tengo ahí una foto de rocker rudo y eso, pero no, la verdad es que no. Sí, Kevin, por ahí vi que querías abrir el micrófono. No, nada, que me pareció todo bien y pues sí lo comprendí bien, creo que de buena manera. Perfecto, perfecto. También vayan generando una autonomía como estudiantes. Y eso es un tip que les doy y que les va a ayudar muchísimo incluso en la universidad. Y para la gente que ya trascendió esa etapa o está en la uni, háganlo también. Vayan monitoreándose qué tanto comprendí, qué tanto no. Y eso les va a permitir saber mejor sus necesidades, saber qué corregir, qué reforzar, qué ya está bien y por supuesto tener mayor autonomía respecto al profesor. No es que el profesor se desconecte de ustedes, bueno, en mi caso no va a ser así, pero pues también el profe no tiene, digamos, la capacidad suficiente como para saber, como si fuera el Doctor Strange, todas sus necesidades. Entonces ahí sí es muy importante que ustedes tengan una parte más activa como estudiantes, ¿sale? Igual y en la escuela aprendimos ese triste error de no preguntar, de no poner atención en cómo yo voy, no hacernos cargo de nosotros mismos, pero si ahorita comienzan a romper eso y de poquito en poquito como sucedió con Carla, como lo mencionó Claudia, saben y ya identificaron por dónde va el asunto, qué sí debo de realizar y qué no. Hombre, eso no solamente para el examen o para la carrera, hasta para el trabajo les va a permitir salir avantes. ¿Sale? Entonces vean esto como una oportunidad para crecer, no solo como estudiantes, sino incluso como personas. ¿Va que va? Y pues bueno, si ya no hay nada más que agregar, les agradezco mucho su atención. Reitero, en la medida de lo posible voy a intentar ser más puntual con la hora. Si me tardo un poquito es por el equipo que estoy ocupando, que ya es un poco viejo, pero intentaré entre 11 y 10 abrir la sesión. De igual modo, si hay alguna circunstancia que genere algo extraordinario, yo les voy a intentar avisar con el mayor tiempo posible. Así es que también les pido que estén al pendiente del grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es para tener una comunicación más efectiva, ¿vale? Así que bueno, sin más, y si alguien no tiene alguna otra cosa que agregar, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el siguiente sábado. Si están interesados en los dos talleres que se vienen en breve, bueno, uno de ellos comienza mañana, que es el de técnica de estudio, y aún no están inscritos o no saben qué onda, pueden acercarse a mí sin ningún problema y les cuento los detalles y les mando el programa. Los que no, pues nos vemos el día de mañana. Los que ya están en el taller de Historia Universal, voy a aplazar el inicio del mismo para tener un poco más de gente. ¿Sale? Va a iniciar el día 10 de agosto. El horario es martes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Y reitero también la invitación para quienes estén interesados y no necesariamente sean personas que se estén preparando para la universidad. Es un taller que va orientado hacia temas fundamentales de historia universal que sí cubre las necesidades de los chicos que van para nivel licenciatura, también tiene el objetivo de ser, digamos, divulgativo, de que conozcan las bases, de que ustedes recuerden lo que vio en la primaria o en secundaria, de la Revolución Francesa, de Roma, de Grecia, en fin, de un montón de temas que, bueno, en lo personal yo pienso que nuestro actual contexto nos exige que tengamos un conocimiento más claro de la historia, sobre todo por cómo se está ocupando esa disciplina en nuestros días, ¿vale? Así que, en fin, muchas gracias por todo. Estén al pendiente también de la grabación. Hoy mismo la tienen, así como en unos momentos les hago pasar el link de la carpeta de Google Drive, ¿vale? Cualquier cosa, queda a sus órdenes. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas Gracias. gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bye. Bye.